Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy toca la fragancia de DJ Mario. Es una fragancia que, bueno, un amigo me comentó, dice, tienes que comprarla, la fragancia de DJ Mario. Salió el año pasado, por lo visto fue un éxito en venta. Había unas unidades limitadas, creo que son 100.000 unidades, una cosa así. Y luego Mercadona sacó otra tirada, de hecho se está vendiendo. La última vez que fui a Mercadona, hará como 2 semanas y pico que tengo esta fragancia. Pues la verdad que estaba ahí. Desde mediados de febrero estaba ahí, la volvieron a lanzar Mercadona y de momento la tengo ya, sí, con 3 semanas, ya hace ya 3 semanas que la tengo. Normalmente las fragancias os comento también que yo me gusta comprarlas, son de mi colección. Si me la prestan lo voy a decir, si me prestan alguna fragancia lo voy a decir. Como ya he dicho, por ejemplo, la Brumer, que me la prestaron, pero normalmente son de las que estoy pagando yo, o sea que aquí no hay nada, ¿sabes? De hecho, en cualquier momento saco cualquier fragancia de dentro de hace, por ejemplo, un año y la sigo teniendo ahí. Tengo un montón de fragancias y ahí están, así que de momento eso. Sin más, voy a presentar la de DJ Mario. Como digo, DJ Mario es un streamer, que es un youtuber a la misma vez, lógicamente, y con un montón de seguidores, con más de 8 millones, estoy suscrito a su canal. No soy mucho de fútbol, me gusta más lo de la Fórmula 1, pero él es del Móstoles, de la Mostoleta que le llama y tal, y bueno, sus directos son un show, y luego el tema de que sigue la Fórmula 1 y eso, pues llama la atención y ya me suscribí a su canal. No lo conocía anteriormente, me lo comentó un compañero, un amigo, me dijo, tienes que tener la fragancia de DJ Mario porque es un éxito y bueno, como es un canal de perfumería, también lanzo novedades. De ello también hablaré, por ejemplo, las de Adolfo Domínguez, la Betty Berterra, Ébano Salvia, que la tengo aquí. Me gusta mucho la fragancia de Adolfo Domínguez, entre otras cosas. Esto no es la colección que yo tengo normal. Tengo incluso metido en caja fragancia y ya digo, que puedo reseñar en cualquier momento cualquier fragancia. A mí, si me la prestan, lo voy a decir. Y esto no es ni conozco el de la perfumería de la esquina ni nada de eso. O sea, que esto aquí a base de eso, de pago, como digo. El tema es la fragancia de DJ Mario, que es un streamer, es un youtuber que tiene cantidad de éxito y vamos a ello. Pertenece a un club, el Club de Móstoles, le llaman la Mostoleta. Luego tiene una liga a nivel interna que se llama la King League, que es una liga de futboleros y demás que, bueno, que van jugando a los equipos, videoconsola y demás, y ellos se meten y, bueno, hacen sus pachanguillas, su rollo. Luego también sus directos, como digo, tiene un montón de directos que hace de varios deportes, entre ellos principalmente el fútbol, y el de la Fórmula 1, que lo estuve siguiendo también la última vez, que estaba entretenido, que empezó la Fórmula 1 hace poco. Entonces, bueno, me suscribí a su canal y la verdad que me cae simpático y eso, y bueno, la compré porque son novedades que tengo que reseñar y están pendientes siempre de reseña y aquí en este canal también habrá novedades, como siempre. Vamos lo que es la fragancia. Esta fragancia está en el Mercadona por 10 euros. Esta es la caja, que cuesta mucho sacarla de lo que es el plástico, y la fragancia junto con un gel y un champú. Todo en 100 mililitros, como veis aquí. Luego, sin más, está aquí especificado en 100 mililitros el gel, el champú y un eau de toilette que viene, un agua de tocador que viene en 100 mililitros. Esto vale 10 euros en el Mercadona. Es un precio, bueno, estos son los colores que le llaman de la Mostoleta, de su equipo, el Móstoles, y esto es un caballo ganador en el sentido de que de las fragancias que tengo, ya digo que hace como 3 semanillas que lo compré. Es el low cost que más duración ha tenido con respecto a
a todas las que llevo. Esta es la fragancia DJ Mario. Es un eau de toilette que viene perfectamente como viene aquí con el... Bueno, el tapón es un tapón de plástico. Luego está realizada, aquí tiene una grabación, está realizada por, no se va a ver de todos modos, por más que me acerque, esto es un móvil, no es una cámara tampoco profesional. Está realizada por fabricación de los supermercados, voy a decir, de la fábrica RNB de la Pobla del Balbona, allí en Valencia. Y os recomiendo esta fragancia en el sentido de que, antes de nada, porque es que la llevo ya utilizando bastante tiempo, es una fragancia juvenil que está delimitada para chicos, chicas, quizás también, porque no nos vamos a engañar, que la perfumería tampoco tiene género ni nada de eso. Olvidaros, quitaros un poquito de la cabeza eso ya, de que sea una fragancia ya, esta fragancia femenina y tal, porque lleve más notas florales, rosa y todo eso, quitároslo también un poquito de la cabeza, quitar un poquito el chi, porque hoy en día, yo como digo, las fragancias no tienen ni edad ni sexo, o sea que en ese sentido creo que no me equivoco. Y si me lo dice alguien, pues bueno, pues diré, pues eso depende de cada gusto. Esto es muy subjetivo, lo de la fragancia es muy subjetivo. Con respecto al plástico que tiene, la pegatina es una pegatinita que, bueno, la fragancia está increíble. Os voy a leer la nota antes de nada. Son las notas cítricas en la salida, con lavanda, bergamota, menta, piña, calones, que es la nota acuática, esa nota acuática que digo yo que una sustancia, una nota sintética que salió allá por los años 60, por ahí, y da un toque de brisa, y ahora os comentaré. Finalizando con coco. En el corazón, una combinación de lirio del valle y ciclame, que es una violeta, y con un fondo que tiene cedro, pachulí, la nota gourmand del maltol y abatonca. El abatonca es una sevilla de zonas tropical, está delimitado por zonas de Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia. Y luego tiene el maltol, que lo he estado buscando y demás, es un potenciador de sabor condimentario que se usa en la industria de la alimentación y aquí en la perfumería. Y lo que hace es endulzar también la fragancia. Esta fragancia tiene una salida, lo atomizamos como siempre en piel, como ya he dicho tantas veces. El atomizador va perfecto. Me gusta echármela, me gusta rociarme con la fragancia. Soy de los que disfruto con la fragancia, no soy de una persona que coge la fragancia, la tira y reseña otro, porque al fin y al cabo yo tampoco tengo necesidad de eso. Son de mi colección. Me ha sorprendido gratamente. La salida tiene como digo, cítrica. Tiene bergamota. Yo tengo también aquí, como siempre, intento tener siempre algún aceite esencial. Por ejemplo, esta es la bergamota. Tiene una salida de bergamota que, como veis la caja, aquí no hay, o sea, aquí mal pensado, está aquí la esencia, lo que es la esencia de bergamota, que es un limón italiano, pertenece a un limón italiano, es un limón verde. Es diferente al limón, lo que es el limón español, es diferente, es una salida cítrica, en el sentido que sí, tiene la salida cítrica, como la gran mayoría de las fragancias, pero en esta el toque cítrico se lo da muy fuerte y inmediatamente pasa, como digo, el secado son 5 o 10 minutos y tiene la nota de piña y la nota de coco, que la podéis estar presente en toda la fragancia, porque está presente en toda la fragancia. Es una fragancia gourmand en el sentido de que tiene esa, como si fuera, me da la sensación como una piña colada, esa nota de piña con coco, cremosidad total en la salida, que es muy característica en esta fragancia, en la fragancia de DJ Mario. Es una nota que está, vamos, que en la fragancia desde principio a fin, creo yo, a mi entender, después de tanto que ya la he usado, no cambia, no va cambiando, no es una fragancia cambiante. Se mantiene la nota de piña y coco durante, pues, prácticamente toda la trayectoria de la fragancia.
No soy muy partidario de la fragancia gourmand. En la fragancia gourmand las notas predominantes son, por ejemplo, el tema de los dulces, que sea una fragancia endulzada, el sabor a postre, algo como comestible que da ganas de comérselo y demás. Esta fragancia tiene esa nota de piña con coco que la hace tan característica y tan novedosa. Bueno, novedosa lleva bastante años. Es una fragancia de las que, bueno, está para un público, tirando a un público juvenil. No me gusta catalogar tampoco rango de edad ni género tampoco, pero sí que perfectamente diría que, por ejemplo, una chica, si le gusta la fragancia, que lo pruebe, vaya al Mercadona, lo pruebe y lo atomice, pues le guste y se la eche. Quitaros el sí de la cabeza de fragancia masculina, fragancias de macho ibérico, de pelo en pecho, olvidaros de eso hoy en día. La fragancia normalmente, como digo, si te gustan te la echas y es lo que hay, punto pelota. Yo os recomiendo esta fragancia en el sentido de que os gusta una tonalidad que en la nota de fondo tiene el maltol, que es un potenciador de sabor, está buscando, es un aroma similar al caramelo, lo hace endulzada junto con la semilla de abatonca. La semilla de abatonca es procedente de un árbol, como digo, que está en esa zona, en la zona de Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela. Es una semilla tropical que lo que hace es endulzarla durante todo el tiempo a esta fragancia de principio a fin o de cabo a rabo, como queráis decir. Me ha sorprendido gratamente. Ya digo que no soy muy de la fragancia gourmand, pero esta es exquisita. O sea, por este precio, esto es un precio imbatible. Esto es un precio que hará, bueno, que por 10 euros va a ser imbatible, desde luego. O sea, no me extraña que haya sido un éxito de ventas. Si costara 20 euros la volvería a comprar. En el sentido de que es un eau de toilette que dura, porque es increíble, pero dura 7 horas perfectamente, inclusive a 8 horas a ras de piel, pero ya está una estela media, entre 1,5 metros, casi 2 metros, por así decirlo. Más de 2 metros para mí sería una estela larga, pero está proyectando durante 1 hora y media, está proyectando la fragancia, se nota. Es una fragancia de las que llena una habitación, llena un cuarto perfectamente. Es una fragancia exquisita. Por las notas, no os fijéis las notas. En las notas de estas 10 notas que tiene esta fragancia, o más, no sé, vais a estar percibiendo normalmente 4 o 5 notas. Es que aquí nadie es un especialista en perfumería. Yo no soy tampoco ningún crítico. Yo soy simplemente pues, un aficionado, coleccionista, que compra fragancias que me gustan y bueno, vas a apreciar 4 o 5 notas, no más. Quien se la quiera dar de listo y diga que esta fragancia se percibe todas las notas, pues vale, pues muy bien, pero que no es el caso. Vaya a percibir normalmente 4, si más 5 notas, lo máximo. Os lo digo para que sepáis y bueno, y con respecto a lo de cambiar el chi y demás en tema de la perfumería, son fragancias si te gusta, da igual que sea una fragancia masculina, femenina, si te gusta y punto. Él normalmente, DJ Mario, decía que, bueno, que es una fragancia para salir de noche, en el sentido de que, bueno, una fragancia que perdurase. Desde luego, me ha sorprendido gratamente que supere las 5 horas. Mi rango de eau de parfum sería a partir de 5 horas y esto es un eau de toilette, es un agua de tocador, pero que supera las 7 horas, o sea, llega perfectamente a las 7 horas, incluso la supera. Me ha sorprendido bastante. Yo creo que con esto ya esto es un precio, un rango económico, 10 euros, es imbatible. También me da igual que el vídeo se haga largo porque cuando me gusta la fragancia, si me tengo que enrollar, me voy a enrollar, da igual. Lo digo porque es que me merece realmente la pena. Esto es el champú. Lo que es el champú viene aquí especificado, bueno, que es, os leo.
Pone limpia suavemente dejando el cabello libre de residuos y respetando la fibra capilar. Estos son 100 mililitros. 100 mililitros y realizado por los supermercados RNB, como digo, de Valencia, y una vez abierto 12 meses. Yo tengo el pelo graso, pues normalmente uso, iba a decir fragancia, champú que son destinados a pelo graso, como ya sabéis, está pelo seco, pelo graso y demás. El pelo, desde luego, me lo deja bien con este champú, no es por nada, pero es que buen champú. Y luego el gel huele exactamente igual que la fragancia. Este es el gel. Como veis aquí, una vez abierto, 12 meses también, lo de reciclar y todo eso. Y el gel también pone aquí que es un gel de baño perfumado que limpia suavemente la piel respetando su equilibrio natural. Huele exactamente igual que la fragancia. La fragancia de DJ Mario, desde luego, que se ha lucido en ese tema. Juntando con gel, juntando con champú, juntando con un eau de toilette de 100 mililitros. 10 euros. Es imbatible, esto es imbatible. Mercadona, sí, está haciendo fragancias buenas, pero vuelvo a decir, con respecto a la industria RNB, he comprado otro, como dije en el anterior vídeo, otras fragancias que no es RNB, que es de otra fabricación, también de Valencia, pero otro laboratorio, y no es exactamente igual. Fijaros más bien cuando sea de RNB. En RNB normalmente suelen dar la talla. Ya tengo reseñado otras fragancias como Capítulo Marino y otra que hice también que decían que olía viejo y demás. Una fragancia también, no me acuerdo, pero la tengo por ahí, buscaron en el canal. Lo de la botellita amarilla redondeada y para nada que no huela viejo ni nada de eso. No me acuerdo, no me viene a la memoria la fragancia. Bueno, está por ahí. Nada, creo que es una buena opción para el que busque fragancia low cost y desde luego que ha atinado sacando una fragancia que está teniendo bastante éxito y es inmejorable. Yo creo que ya he dicho todo, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, darle al like, que es gratis. Bueno, suscribiros al canal poco a poco, a ver si de aquí a final de año se puede llegar a los 1000 suscriptores, lo veo difícil. No llega ni 400, pero yo con un año y pico que llevo va mal la cosa, desde luego. Están viéndose muchas visualizaciones, pero no, sinceramente, la gente tampoco es muy agradecida también. Intento esforzarme lo máximo posible, no sé. Yo tampoco puedo decir nada, cada uno es como es, vivimos también una sociedad que, bueno, también egoísta, quieren ver vídeos gratis, sacan información, yo sé que están sacando información de mí, de mi canal, que la gente, bueno, algunos se copiarán también de la manera que tengo yo de reseñar y bueno, si simplemente como agradecimiento para darle apoyo al canal, simplemente con un like o suscribiros, pues posiciona en YouTube el vídeo. Simplemente lo que hace a mí motivarme, sacar más reseñas y aparte de que ya uno se está dejando la pasta, bueno, porque yo quiero dejarme la pasta y son fragancias, como digo, que me gustan, a mí no voy a tirar ya el dinero a partir de ahora, como ya dije. Pues bueno, simplemente eso, que le deis un like, un simple like, una simple suscripción y ya está, ya que es gratis por todo el caretito, pues ya yo creo que también una manera de agradecer si soy también gente agradecida, digo yo, vamos. Nada más, no me quiero enrollar nada más, creo que ya he dicho todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta la próxima, un abrazo y nada, y buen fin de semana.
Thank